Hoy, cuando escribo estas líneas, aquel 10 de diciembre de 2007 me parece tan lejano y, sin embargo, tan necesario volver a recordar aquellas tareas inconclusas que anticipé como los rasgos centrales de mi gestión y también sus puntos críticos. Miré autocríticamente la necesidad de mejorar la educación pública para defenderla y consolidarla, porque tanto Néstor como yo somos hijos de la escuela y de la juventud de la universidad pública y gratuita. Reafirmé que nos íbamos a integrar al mundo, pero que nuestra casa era América Latina y que el Mercosur era nuestro espacio para salir justamente a ese mundo y transformar económica y socialmente a nuestros pueblos. Agradecí y mucho la solidaridad latinoamericana en nuestro reclamo irrenunciable e indeclinable a la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y hablando de la multilateralidad necesaria en las relaciones internacionales como aporte a una mayor equidad en el concierto de naciones. En fin, es bueno recordar aquel momento porque una vez más convoqué a todos los argentinos a construir el futuro y lo hice desde mis convicciones porque ni Néstor ni yo éramos marcianos, sino miembros de una generación que creyó en ideas y convicciones y que ni aún ante el fracaso y la muerte habíamos perdido las ilusiones y las fuerzas para intentar cambiar el mundo. Aunque a esa altura, claro, estábamos un poco más modestos, nos conformábamos con poder cambiar nuestra casa, nuestro país. Ahora que lo escribo me doy cuenta que cerré aquel discurso hablando de mi condición de mujer porque sabía que tal vez los cambios propuestos me costarían más por eso, porque se podía ser obrera, profesional o empresaria, pero estaba absolutamente convencida que todo nos costaba más por ser mujeres. Pedí a Dios que me iluminara para equivocarme lo menos posible, pero estaba tranquila porque me sentía con fuerzas para poder hacerlo, guiándome con el ejemplo de mujeres que se atrevieron a lo que nadie se atrevía, las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y dije que lo iba a hacer como hice todas las cosas de mi vida, con mis convicciones, con mis ideas y por sobre todas las cosas con mi inmenso y eterno compromiso con la patria. Los acontecimientos posteriores me demostraron que mi prevención sobre el costo de gobernar siendo mujer y con ideas firmes respecto a la necesidad de un modelo económico inclusive, totalmente y social era correcta. 3 meses después de mi asunción, en marzo de 2008, ocurrió la disputa con las patronales agropecuarias y en septiembre la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, configurándose una crisis mundial de una magnitud superior a la de 1930. Unos días antes de que eso sucediera, había tomado la decisión de entrar en negociación para pagarle al Club de París, al que le debían 9.690 millones de dólares. ¿Quién se lo debía? La sociedad argentina. La idea era que, de la misma manera que habíamos cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, debíamos hacerlo con el Club de París. La deuda que en aquel organismo databa del año 1957. Firmé entonces un decreto que quedó en el manual de las buenas intenciones, ya que a los 20 días de anunciarlo en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mundo se cayó literalmente con la quiebra del gigante norteamericano. Finalmente, reestructuramos la deuda con el Club de París en 2014. Sin embargo, creo que la decisión de atacarme mediáticamente fue anterior al conflicto con las patronales rurales. Creo que tuvo que ver con el intento de frustrar el modelo económico y los insultos fueron feroces, alcanzando grados de agresión nunca vistos, sobre todo en mi segundo mandato. Así se leyó en los carteles desplegados en la famosa manifestación del 8 de noviembre del 2012, el 8N, que se había impulsado desde los medios de comunicación luego de la regulación en la compra de dólares, con la que tuvimos que hacer frente a una de las tantas corridas cambiarias y a la retención de la liquidación de exportaciones por parte de las patronales y corporaciones agropecuarias. Se podía leer, por ejemplo, Cristina K., montonera, revanchista, resentida, mentirosa, atea y grasa, fuera, cretina, andate conchuda, con K, muerte a los K y a Moreno, en el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en la televisión argentina la conchuda de Cristina.
Me voy a Narnia, prefiero que me gobierne un león y no una yegua. Los abusos te los haremos comer, yegua loca, estás muerta, te vas a ir con Néstor. Néstor, volvé, te olvidaste de Cristina. O el cántico, se va a acabar la dictadura de los K. Increíble el nivel de agresión y de agravio. Nunca se volvió a ver una cosa igual. Además, cuando uno ve lo que está pasando hoy en la Argentina, hablar de dictadura en nuestra gestión. ¿Cuándo fueron periodos de libertad y derechos ciudadanos pocas veces vistos en nuestra historia? Dan ganas de ponerse a llorar. ¿Por qué la autocrítica se le demanda solamente a los dirigentes? Siempre que pienso que me demonizaron y me demonizan las corporaciones mediáticas, expresión cultural de los grandes grupos económicos y financieros nacionales y transnacionales, llego a la conclusión de que fue y es por las políticas que llevé adelante en mis gobiernos, por mi relación con los sindicatos y sus trabajadores, aunque muchos de ellos no se dieran cuenta y hasta algunos de sus dirigentes me combatieran, con los jóvenes, con los científicos, con los universitarios, con las minorías LGBT, en fin, lo dicho. La autocrítica no solamente debe ser exigida de los dirigentes políticos, que por cierto todos estamos obligados a hacer, pero lo que acabo de escribir sucedió y sucede en la Argentina. Nadie con honestidad intelectual lo puede negar. La nueva agenda. Quiero hablar de las políticas de nuestros gobiernos que tanto odio generaron en algunos de los sectores del poder del país. Una de ellas central fue la política de derechos humanos impulsada tanto por Néstor como por mí. Recuerdo el pliego de condiciones con que el establishment, a través del diario La Nación y su director José Claudio Escribano, intentó condicionar nuestro primer gobierno. El 15 de mayo de 2003, en la casa de Alberto Fernández, Escribano le pidió a Néstor que no promoviera la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad de obediencia debida y punto final, y que se alineara internacionalmente de manera definida e incondicional con los Estados Unidos. No participé de esa reunión. Pero sí sé que Escribano criticó y mucho el discurso que Néstor había leído luego de que Menem renunciara a competir en el balotaje. Lo había escrito yo y fue la única vez que Néstor no solo no le había cambiado ni una coma, sino que le cantó ni bien lo leyó. Escribano criticó con furia el tenor de ese discurso porque desde las páginas de La Nación pidió echar a quien lo había escrito. Me reí mucho porque no sé si él lo dijo sabiendo que era yo quien lo había redactado o tal vez pensó que se lo había escrito Carlos Zanini. Sin embargo, no fue solamente José Claudio Escribano el que buscó condicionar nuestra política de derechos humanos. Recuerdo que el entonces jefe del ejército, general Ricardo Brinsoni, se entrevistó con Néstor cuando aún era candidato en la guarnición militar de comandante Luis Piedrabuena en la provincia de Santa Cruz. Brinsoni estaba reuniéndose con todos los candidatos a presidente justamente para saber qué harían con las leyes de obediencia debida y punto final. No sé exactamente qué le dijo Néstor, pero sí se refirió a la necesidad de saber la verdad de lo que había ocurrido. Lo cierto es que la defensa sin claudicaciones que los organismos de derechos humanos habían mantenido viva se reforzó con nuestra llegada al gobierno. Estoy convencida que por el nivel de presiones cualquier otro candidato no hubiera impedido que se declarara la constitucionalidad de las leyes de impunidad. Esta certeza no le quita ni un milímetro al mérito histórico e incuestionable de los organismos de derechos humanos y tampoco nos quita un milímetro de mérito a que en política los resultados son los que valen. Recién el 20 de agosto de 2003 aprobamos, yo era senadora, la ley de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y el día después se aprobó la ley de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Más tarde la Corte Suprema dictaminó la constitucionalidad de la norma que terminó con la impunidad. Habían pasado 27 años del inicio de aquellos crímenes. Uno de los gestos más distintivos que realizó Néstor fue el de reconocerse como hijo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Lo hizo el 25 de septiembre de 2003 en su primer discurso como presidente ante la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Me conmueve recordarlo, no solo porque fue muy emotivo, sino porque también, tratándose de Néstor, era una autodescripción. Dijo: la defensa de los derechos humanos ocupa un lugar central en la nueva agenda de la República Argentina.
Somos hijos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Él tenía razón. Era la nueva agenda. Me causa gracia cuando algunos afirman que instalamos la cuestión de los derechos humanos por conveniencia, como si hubiera sido un tema que en la Argentina de aquellos años diera rédito político. Al contrario, las dirigencias partidarias más relevantes miraban para otro lado frente a las leyes de la impunidad, y los únicos que batallaban ese tema eran los organismos de derechos humanos. En Uruguay, en el año 1989, se convocó a un referéndum para que la ciudadanía decidiera si se derogaba o no la ley de amnistía sancionada 3 años antes, que dejaba impune las graves violaciones a los derechos humanos que habían tenido lugar durante la última dictadura militar. Sin embargo, y pese a ser un país con una sociedad de tradición democrática, el resultado fue negativo. 20 años después, en 2009, se convocó a un plebiscito con el mismo y exacto fin, derogar la ley de amnistía, con el mismo y exacto resultado. Nunca se pudo juzgar a los responsables por las violaciones a los derechos humanos. Así que nadie hable de rédito electoral. No, de ninguna manera. Si con algo Néstor nunca buscó rédito político, era con ese tema. Le salía de las tripas. Pero esas palabras en Naciones Unidas, reconociéndose hijo de madres y abuelas, que marcaron un hito, provocaron, sin embargo, un gran enojo de la madre de Néstor. Una hecatombe familiar. Con María Ostoik siempre tuve una relación espectacular. Dije muchas veces que me llevaba mejor con mi suegra que con mi mamá. María, como ya señalé en el capítulo 3, era una mujer extraordinariamente buena, solidaria, cooperativa, eficiente, muy católica, pero extremadamente conservadora y tradicionalista, lo cual chocaba mucho con nosotros, sobre todo con su hijo. Durante el otoño y el invierno ella vivía en Buenos Aires en la casa de Alicia, y en primavera y en verano se iba a vivir al sur. Lo cierto es que aquella declaración de Néstor en Nueva York le había caído horrible a María. Lo recuerdo muy bien. Fue durante un almuerzo, un fin de semana, porque los domingos siempre almorzábamos con ellas. También se sumaban a esa mesa en Olivos mi mamá, Máximo y mi sobrina, las hijas de Alicia, si estaban en Buenos Aires. Recuerdo que en un momento dado alguien elogió en la mesa el discurso de Néstor, el discurso que Néstor había dado a Naciones Unidas, y creo que fue Alicia la que, divertida, miró a su madre y le dijo: a ella no le gustó nada. ¿Por qué, María?, pregunté yo. ¿Para qué? No tiene por qué decir eso. Yo soy la madre. Intentamos explicarle, pero María lo dijo, en un sentido figurado, una metáfora, agregué yo para suavizar. Nada. Ella insistía y volvía a decir que no, no y no. Estaba totalmente empacada con ese tema. No le había gustado para nada. Estaba de acuerdo con las políticas de derechos humanos, obviamente, pero no era una entusiasta muy grande de las cuestiones políticas como buena conservadora y tradicionalista. No rechazaba tanto el peronismo, porque vivió toda la vida con mi suegro, que era ultra peronista como toda su familia. Sí, pese a los enojos de María, los Kirchner eran peronistas. Quienes criticaron con insidia nuestra política de derechos humanos, tildándola de curro, mienten o niegan la historia. Néstor tenía una decisión muy firme de hacer lo que hizo si llegaba al gobierno, y rechazó de plano las presiones de Brinsoni y de un sector del peronismo. Fue José Pepe Pampuro, luego ministro de Defensa, quien le avisó a Néstor antes de asumir que la Corte Suprema, con mayoría automática menemista, tenía preparado un fallo declarando constitucionales las leyes de impunidad. No tengo dudas que lo más simbólico y conmovedor respecto a la relación de Néstor con los derechos humanos ocurrió el 24 de marzo de 2004, en 2 momentos diferentes. El más simbólico, por la mañana temprano en Campo de Mayo, cuando le ordenó al entonces comandante y jefe del ejército, Roberto Bendini, que bajara el cuadro de los genocidas Videla y Vignone, que habían sido directores del colegio militar y estaban colgados junto a los de otros militares en la galería donde se recuerda a quienes dirigieron la institución. El más conmovedor fue al mediodía, cuando se recuperó la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, para destinarla posteriormente a Museo de la Memoria, para confirmar que la cuestión de los derechos humanos no buscaba rédito político. Basta recordar que para aquel acto Oscar Parrilli había invitado a todos los gobernadores. Decidieron no asistir. Ese día, en un acto multitudinario, Néstor pidió perdón a todos los argentinos por los crímenes
Aún recuerdo aquel discurso en donde parecía hablarle a sí mismo y a los que ya no estaban. Queridas abuelas, madres, hijos. Cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en los que quedamos en este país. En los que quedamos, que este país se puede cambiar. Fueron muchas ilusiones, sueños. Creímos en serio que se podía construir una patria diferente. Y también cuando escuchaba a hijos recién, vimos la claudicación a la vuelta de la esquina. Es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelvan a reinar en la patria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón de parte del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades. Hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. A los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre, son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Por eso, abuelas, madres, hijos de detenidos desaparecidos, compañeros y compañeras que no están, pero sé que están en cada mano que se levanta aquí y en tantos lugares de la Argentina. Esto no puede ser un tira y afloje entre quién peleó más o peleó menos, o algunos que hoy quieren volver a la superficie después de estar agachados durante años, que no fueron capaces de reivindicar lo que tenían que reivindicar. Yo no vengo en nombre de ningún partido, vengo como compañero y también como presidente de la nación argentina y de todos los argentinos. Néstor estaba muy emocionado. Recuerdo que lo criticaron por no haber reconocido el impulso a los juicios, a las juntas militares realizados durante el gobierno de Alfonsín. Te dije que lo tenías que escribir, le remarqué ese mismo día por la tarde. Él en ese momento no me contestó nada, pero después reconoció públicamente lo realizado por Alfonsín. En los días previos a aquel acto yo estaba segura que Néstor se iba a conmover muchísimo. Lo sabía y se lo había dicho. ¿Por qué no escribís el discurso? Te vas a poner nervioso, te vas a emocionar. Pero él no quiso, no hubo forma de convencerlo. Y finalmente sucedió lo que le había anticipado. Si se mira la filmación de ese día, se lo puede ver muy nervioso, casi posesionado, con sus manos apretando fuerte el atril, transpirado y agitado, muy turbado. Para él fue algo muy fuerte. Como ya conté, durante muchos años tuvo pesadillas persecutorias de los años de la dictadura. No era fácil para nadie volver a visitar aquellos años de terror y dolor, y menos para él. Recuerdo que cuando estaba sentada en la banca para tratar la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, me acordé del diputado socialista Alfredo Bravo, encarcelado y torturado durante la dictadura por Camps y Echecolats. Alfredo había muerto el 26 de mayo de 2003, el día después de que Néstor asumiera como presidente, y pensé que era una lástima que no hubiera podido ver por apenas unos meses la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. La primera vez que me senté en una banca para tratar la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final fue en 1998. Ese año, Alfredo Bravo, que integraba el FREPASO junto con Juan Pablo Cafiero y otros, había presentado un proyecto de ley declarando la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, y me acuerdo que convocaron a una sesión especial en la Cámara de Diputados. Solo fuimos una veintena de diputados y no se pudo reunir quórum. Los peronistas de Santa Cruz estábamos todos. Después de aquella sesión frustrada, Alfredo me comentó con mucha amargura, teníamos una excelente relación,
que cuando presentó el proyecto contra las leyes de impunidad fue duramente increpado por Graciela Fernández Meijide, entonces estrella fulgurante en el firmamento de la política argentina, después de ganarle las elecciones parlamentarias de 1997 a Chiche Duhalde en la provincia de Buenos Aires, encabezando la lista de la Alianza. Me contó que estaba muy fastidiada y que se lo reprochó duramente, diciéndole: con ese proyecto lo único que vas a hacer es perjudicar mi candidatura a presidenta. Graciela Fernández Meijide, cuyo hijo aún continúa desaparecido, se había transformado en una gran candidata política a partir de su actuación como dirigente de derechos humanos. Cuando me tocó sentarme por segunda vez para tratar la anulación de las leyes de impunidad, tuvimos éxito. Néstor ya era presidente y fue uno de los momentos más importantes que viví como legisladora. Recuerdo esa sesión en la que dije que felicitaba a las organizaciones de derechos humanos, fundamentalmente a las madres y a las abuelas, porque si yo hubiera sido una madre a la que le desaparecieron el hijo y supiera que lo habían torturado y tirado al mar, no sé si hubiera sido tan buena como ellas, que siempre pidieron justicia con los mejores modos. Reivindiqué su ejemplo y ratifiqué que era muy difícil ponerse en el lugar de una madre que había perdido a su hijo en esas circunstancias trágicas. Creo que fue un punto de inflexión en la historia argentina. Sin embargo, nada fue comparable con la emoción y el alto voltaje político que tuvieron la recuperación de la ESMA y el pedido de perdón de Néstor en nombre del Estado. Pueden pasar muchísimos años, pero jamás voy a olvidar ese día. Hacía un calor infernal, se derretía la tierra y me había vestido de blanco y con ropa liviana para estar más fresca. Como dije, le había pedido varias veces a Néstor que por favor escribiera el discurso y que lo leyera. Me volvió a decir que no, una y otra vez. Para ese día, en la ex ESMA no quiso que nadie lo ayudara. Ahora que lo veo con la perspectiva del tiempo y de la historia, creo que quiso dejarse llevar por sus sentimientos. Me acuerdo que ese día hablaron en el escenario miembros de Hijos, así conocí a Juan Cabandier. Recuerdo que cuando cantamos el himno vi que se levantaron todas las manos con los dedos en B y me recordó a épocas anteriores. Tuve la sensación de que me desvanecía. Sentí que me estaba por desmayar. Hacía muchísimo calor y además estaba muy nerviosa. Fue muy fuerte. Y si bien ya conocía la ex ESMA, porque la había recorrido un tiempo antes junto a un grupo de sobrevivientes, ese día fue completamente distinto. Como ya conté, él pronunció ese discurso con muchísima emoción, estaba como desencajado. Néstor era una persona que se emocionaba mucho, pero todo lo que tuviera que ver con esa etapa de la historia, con la generación del 70 que le recordaba a sus compañeros, a momentos de su juventud, lo afectaba terriblemente. Por eso le había insistido tanto que leyera su discurso y creo que también por esa misma razón él no lo quiso hacer. Había tomado la decisión de no leer y decir lo que sintiera. Y así fue nomás, dijo lo que sintió. Hablaron 3 hijos recuperados ese día, pero el que más me impresionó fue Juan Cabandier, que había nacido en cautiverio en ese lugar. Ese mismo 24 de marzo, después del acto, almorzamos en Olivos y cuando terminamos de comer dije a Máximo, que todavía no había hecho la visita: ¿no querés ir a conocer la ex ESMA? Y como dijo que sí, fuimos esa misma tarde. Para mí esa vez fue la visita más dura. Cuando llegamos, uno de mis secretarios que me había acompañado en otra oportunidad no quiso entrar. Dijo: no, yo ahí no entro más. Esa tarde éramos 4 o 5. Íbamos caminando por las calles internas en silencio. Todo me pareció tenebroso porque la primera vez que fui había entrado con algunos sobrevivientes y mucha gente. Hablaban todos y contaban sus historias. Estaba Víctor Basterra, si mal no recuerdo, también Nilda Munú, Actis Goreta. Y como era un grupo pero muy grande, con ruido y voces, no me impresionó tanto. Quizás la novedad de ver por primera vez el lugar y los sobrevivientes, no sé. Pero la segunda vez, ya conociendo el lugar y la historia, los espacios donde había sucedido todo, al
ser nosotros tan pocos y callados, el silencio se tornó insoportable. Me angustié mucho. El sol se filtraba por las hojas de los árboles, dejando algunos lugares oscuros en las sombras, y cuando entré por segunda vez a aquel lugar siniestro, sentí que se me venía encima todo lo que había pasado. Fue horrible. Sentí un frío en el cuerpo que no había sentido la vez anterior, ni volví a sentir la tercera vez que fui cuando inauguramos el museo. En total debo haber ido 5 veces a la ex-ESMA, pero ninguna fue como esa tarde del 24 de marzo de 2004. A lo mejor también había quedado muy impactada con el acto y el discurso de Néstor de esa misma mañana, o tal vez me afectó tanto porque estaba con mi hijo, que había nacido en 1977, cuando ese lugar estaba con mi hijo. Perdón, me afectó tanto porque estaba con mi hijo, que había nacido en 1977, cuando ese lugar funcionaba a pleno. Máximo estaba en silencio, no decía nada, miraba, escuchaba, mientras le iba explicando todo lo que me habían contado los sobrevivientes en mi primera visita. En un momento le dije, mira, acá nació el chico que habló hoy a la mañana. Ese chico al que me refería era Cabandier. Para mí todavía no era Juan. Máximo me preguntó cuál de todos y le dije, el que habló último, el de pelo cortito y ojitos claros, acá nació. Y le expliqué, en este mismo cuartito al que en su momento le decían la maternidad. Fue muy fuerte. Luego fui el 24 de marzo de 2010 a inaugurar el Centro Cultural Haroldo Conti, el 10 de junio de 2014, cuando fui a inaugurar el Museo de Malvinas, y el 19 de mayo de 2015 a inaugurar el Museo de la Memoria. El museo quedó muy logrado y sobrio, lo cual era una tarea difícil porque había que remodelarlo sin alterar el clima ni nada de lo que había sucedido en el lugar. Otra visita a la ex-ESMA que también recuerdo con detalle es la del 21 de septiembre de 2005, cuando fui con Danielle Guz, la esposa del expresidente de Francia, François Mitterrand. Ese día también estaba Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, de quien ella era amiga. Con Danielle había estado en París tiempo atrás porque también era muy amiga del enorme pianista Miguel Ángel Estrella. Es más, fue gracias a su lucha que consiguió que lo liberaran cuando fue detenido en nuestro país durante la dictadura del 76. En fin, recuerdo que la conocí en París, fuimos con Miguel Ángel a su casa en Saint-Germain-des-Prés. Vivía sola en una casa muy parisina y ella misma me hizo el café. Hacía mucho frío en aquel invierno francés. Recorrimos juntas el sitio que todavía no estaba restaurado ni acondicionado como el Museo de la Memoria, y recuerdo que cuando salimos del casino de oficiales inmediatamente nos topamos con las rejas y detrás de ellas la enorme avenida del Libertador repleta de autos y a sus costados de edificios altísimos. Entonces yo, que le había contado todas las atrocidades que habían cometido dentro de la ESMA, me quedé acallada y ella, con sus ojos claros, eran casi transparentes, levantó su cabeza y preguntó: ¿esos edificios estaban acá cuando esto funcionaba como un centro clandestino? Sí, claro, le contesté. Respondió y permaneció en silencio. Ninguna de las dos dijo más nada, no hacía falta. Los vecinos de la ESMA no lo habían visto. A 20 cuadras de la cancha de River y nadie sabía nada. ¿Cómo nadie supo? ¿Cómo mirando desde el balcón o de alguna ventana ninguno vio alguna vez sacar a personas con los ojos vendados? A lo mejor no, a lo mejor sí. No lo sé. Puedo entenderlo de alguien que, por ejemplo, viviera en otro lugar, pero ahí todo estaba frente a sus ojos. El silencio de esa parte de la sociedad parecía inexplicable. En otra ocasión fui a la ex-ESMA, también con el juez español Baltasar Garzón. Transitamos sensaciones similares y nos volvieron a surgir las mismas preguntas. Sí, sin lugar a dudas, la política en materia de derechos humanos fue parte de la nueva agenda fundacional, al igual que la incorporación de la ciencia y la tecnología como política de Estado. Como dije en mi discurso de Asunción aquel lejano 10 de diciembre de 2007,
Uno de los objetivos fundamentales de nuestro proyecto era modificar el modelo económico de país y para eso era necesario continuar el camino iniciado por Néstor con la renegociación del pago de la deuda, para de una vez por todas liberarnos de esa ancla financiera estructural que no nos dejaba salir a flote y al mismo tiempo desarrollar la producción industrial de la mano de la ciencia y la tecnología. Fue así que, incluso antes de asumir, tomé la decisión de crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que fue aprobado por el Congreso mediante una ley de ministerios. La creación de ese ministerio se vinculaba con algo muy mío. Siempre sostuve que el primer paso para modificar la matriz económica era consolidar el mercado interno, para en un segundo momento generar el círculo virtuoso con la ciencia y la tecnología. Con tecnología e innovación, convertíamos al país en una plataforma de exportación de mucho valor agregado. Por eso, impulsamos el desarrollo de la nanotecnología, de los satélites, ARSAT 1 y 2, en conjunto con el INVAP. El 22 de julio de 2010 se firmó entre ambas empresas el convenio para crear el Centro de Ensayos de Alta Tecnología. El programa Raíces, para repatriar científicos argentinos que habían emigrado por falta de oportunidades en nuestro país, habiendo retornado para el 2014 más de 1000. La enorme inversión en energía nuclear que logramos coronar con la inauguración de la central Néstor Kirchner, Atucha 2, que alcanzó su funcionamiento al 100% el 18 de febrero de 2015 durante mi segundo mandato. En síntesis, todo lo que se está destruyendo desde que Mauricio Macri asumiera como presidente, provocando un retroceso muy grande y que se agudizó en septiembre de 2018 con la degradación del Ministerio de Ciencia y Tecnología a Secretaría bajo la órbita del Ministerio de Educación. Parece una obsesión, la de cortar las autopistas hacia el futuro. De todas formas, para poder desplegar ese modelo económico fue necesario primero que Néstor pusiera en orden de una vez por todas la situación argentina con el Fondo Monetario Internacional y con el pago de la deuda externa, para ser verdaderamente soberanos como país en la decisión de nuestro rumbo económico.